lo cubre el otro. O sea que supuestamente tendré que tener clase todos los martes, pero vuelvo a pedir disculpas porque la clase pasada yo me avisó ese mismo martes de la mañana y yo tenía comprometido con otras cosas que no las podía cancelar. Bueno, vamos a comenzar haciendo un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase anterior? ¿No? ¿Ninguno se acuerda? Habíamos visto... Estructura cristalina, profe, habíamos visto. Bien, habíamos visto todo lo que eran los enlaces atómicos, que eso nos daba los distintos materiales que dijimos que había, que eran los metales, ferrosos, no ferrosos, los cerámicos, los polímeros, ¿se acuerdan? Entonces vamos a partir, habíamos empezado a ver eh, cuáles eran los enlaces o los vínculos de unión para poder formar los sólidos, ¿no? Que había distintos tipos, el enlace iónico, el enlace covalente, y el más importante para nosotros es el enlace metálico, ¿bien? Porque ahí lo vamos a ver en todo lo que sean los metales ferrosos y no ferrosos. El enlace covalente y el enlace iónico, o mezcla entre todos esos enlaces, entre estos dos enlaces los podíamos ver más que todo en lo que eran los materiales cerámicos. Este tipo de enlace hacía la diferencia justamente con los materiales cerámicos, porque lo que tenía este tipo de enlace comparado con el covalente es que originaba esta nube electrónica, o sea, se unían todos los cationes, ¿bien? Del metal, y se generaba una nube de electrones que era compartida por todos, y esos positivos se unían mucho y se compactaban, generando estructuras compactas. Cuando yo como que desorganizo ese enlace metálico por una fuerza externa y le genero, por ejemplo, una deformación, se reorganiza automáticamente solo, habíamos dicho, este enlace y esta estructura. Esta nube de electrones era la que le daba la característica de ser buenos transmisores, ¿bien?, del calor y de la electricidad. ¿Vamos? Obviamente que las propiedades, como les ponía acá, van a estar determinadas por el acumulamiento que vaya a tener estos átomos en el sólido que se me forme. Bueno, acá yo les había dado ejemplos. Acá les mostraba que no eran netamente un solo tipo de enlace, sino que teníamos sistemas intermedios en los que podíamos compartir distintos tipos de enlaces dentro de la misma estructura. Pero los metálicos siempre, la mayoría de todos los elementos metálicos siempre son netamente metálicos y algo de covalente, pero muy poco. Acá les daba una tablita de la diferencia que había entre cada uno de ellos, y esto es muy importante que sepan la diferencia entre maleabilidad y ductilidad. ¿Bien? La maleabilidad era para poder hacerse hojas muy delgadas, ¿bien? Mientras que la ductilidad era la posibilidad de hacer hilos muy finos. Por ejemplo, el cobre, ustedes vieron en los cables de electricidad cómo está estirado tan fino, y las chapas de acero, ¿bien?, es la maleabilidad. O sea, tiene maleabilidad y ductilidad, todos los elementos metálicos generales. Habíamos visto también que era la estructura Profe, cristalina, sí. me parece haber leído en el PowerPoint que los metálicos tienen deformación plástica y eso les permite ser maleables y dúctiles. ¿Por qué? Esa es una característica de ciertos grupos de aleaciones. ¿Bien? La deformación plástica implica que yo lo puedo deformar, ¿bien?, hasta llevarlo, justamente gracias a la deformación plástica, yo puedo hacer hilos o puedo hacer chapas. Pero hay materiales que no son plásticos. Ustedes, con la ingeniera Dávila, ya van a ver lo que es la resistencia a la tracción. Esa resistencia a la tracción nos da dos campos dentro de la deformación que le puedo generar a un material.
Uno es el campo elástico. El campo elástico es aquel que yo cargo o deformo sin pasar cierto valor de carga, y cuando cesa la fuerza de deformación, el material recupera, bien, su estado inicial. Una vez que yo supere cierto umbral de carga, paso a lo que es la deformación plástica. Bien, entonces el material lo puedo deformar, pero cesa la fuerza y ya quedó deformado para siempre. O sea, no recobra la longitud inicial que tenía, por decirlo. Pero hay materiales que no se cumple eso. Por ejemplo, en las fundiciones, yo pasé una cierta carga y se quebró, se fisuró directamente. ¿Bien? No tiene campo plástico, sí tiene campo elástico, porque yo no supero esa carga, y entonces todo lo que es la maleabilidad y la ductilidad viene ligado a lo que es la deformación plástica de un material. Entonces, deformación plástica la podemos definir como que es la capacidad de absorber deformación sin romperse hasta una cierta carga que va a ser una carga máxima. ¿Se entiende? Sí. O sea, profe, que cuando se pasa el campo elástico y no se rompe es porque se está en el campo plástico, ¿se puede tomar así? Claro, es eso, en realidad. Ustedes ya lo van a ver cuando vean en la parte de deformación, o sea, cuando vean tracción con la ingeniera, van a ver las curvas de tracción. Es más, yo no sé si, a ver, dame un segundo, estas barras, no me acuerdo si en esta estaba, no, cuando vemos la unidad 4, que es de formación, ahí vemos bien también el tema de la curva, pero si vos me esperás un segundo, yo te busco una curva como para que más o menos se guíen. Dame un segundo, porque mi máquina es media pedal y yo generalmente tengo todo abierto. Ahí que están viendo. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Seguimos viendo el PDF, profe. Ah, bueno. Ahí estamos. Dame un segundo. Profe, le hago una pregunta. Sí. Cuando era dúctil, ¿qué era la capacidad que tenía para hacerse más fina? ¿Era? No. Claro, poder estirarlo, hacer tipo hilos, cables muy finos, ¿bien? Y Mientras que la maleable era. maleabilidad era tratar de llevarlo al mínimo espesor haciendo una lámina, como por ejemplo el papel aluminio. ¿Bien? Claro. Bien, bien. Podemos llegar a tener ese tipo de espesores. Ahí que están viendo. El PDF que hice de formación de los materiales Sí. metálicos. Bueno, esto es la próxima. ¿Ven? Esta es una curva de tracción. ¿Tá? Este primer tramo que dice 1 es el campo elástico. ¿Bien? Lo que pasa es que todo esto viene ligado a analizar las dislocaciones, que por eso no se los puse este diagrama como para que entiendan ahora, pero viene a la pregunta, por eso se los muestro. Este es el campo elástico, todo el 1. Entonces quiere decir, fíjense, yo tengo alargamiento en función de, tengo tensión en función del alargamiento. Es una probeta, el ensayo es una probeta de este tipo, donde yo le pongo entre dos mordazas, las puntas estas, una mordaza es móvil y la otra es fija. Generalmente la de arriba es la fija y la de abajo es la que empieza a estirar el material. ¿Bien? Cuando empieza a estirar el material, empieza a cargar tensión, esfuerzo que yo le estoy dando a la máquina. Si yo, por ejemplo, la corto acá, mi material automáticamente recupera la longitud inicial que tenía, o sea, esta. ¿Ah? Cuando yo sigo cargando y llego a este punto, que es el 2, se llama fluencia. ¿Bien? En ese punto, como que el material, sus dislocaciones empiezan a moverse dentro del material,
que ya vamos a ver qué es eso. O sea, estoy entre el campo elástico y el campo plástico. ¿Tá? O sea, ya empecé a generar deformación. Yo descargo y automáticamente el material ahí ya me quedó deformado. Y en el punto 3, que es todo esto, ¿bien? Entré en el campo plástico, que se llama. Yo puedo seguir deformando el material, fíjense que sigue elevando la tensión, se sigue alargando el material, pero si yo descargo la máquina, ya no recupero lo que tenía su longitud inicial. Sería esto. Y de a poco, ven, el material se va estirando, este es un ensayo de tracción. ¿Ah? El material se va estirando y se va generando esto que se llama estricción. Hasta que llega un momento que la carga es máxima y el material, perdón, la carga es máxima y fíjense que el material sigue cargando, pero empieza, como disminuye tanto la sección de la estricción, la carga comienza a disminuir. ¿Bien? Hasta que llega un momento que es tan finita esa sección de la estricción que se rompe. Entonces, toda esta parte es el campo plástico y se denomina tenacidad del material. Mientras que esta partecita hasta la fluencia, que después ustedes van a ver que tiene un sigma 0,2 y todo eso, es el campo elástico. Bien, entonces cuando hablamos de campo plástico o que los materiales aceptan deformación plástica, estamos hablando que podemos tener una curva de este tipo. Entonces, este es un ensayo que se hace justamente para verificar si el material cumple con las especificaciones de resistencia a la tracción, por ejemplo. Para que cuando esté en servicio, yo me aseguro que a donde va a estar trabajando no se me va a romper. ¿Se entiende? Entonces, esta es la tenacidad de un material. El área bajo la curva es la tenacidad del material, es el campo plástico. Lo que es capaz, entonces, todos los materiales que cumplen esto son dúctiles y maleables. En cambio, una fundición, que creo que acá no la puse, una fundición, llega hasta acá y directamente, ¿y por qué? O sea, ustedes deben haber sentido hablar entre aceros y fundiciones. O por lo menos el alumno que me preguntó debe más o menos... Profe, Sí, alguien dijo profe. Hola. ¿Alguno no, yo sabe digo que sí, sí me acuerdo de eso, profe, yo lo vi. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un acero? O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre un acero y una fundición? El contenido de carbono. Claro, y el contenido de carbono lo que hace es endurecer la pieza. Y nosotros estamos hablando de que una fundición tiene más del 2% de carbono. ¿Bien? Es directamente proporcional la dureza a la cantidad de carbono que tenga. Al tener tanto carbono, la hace mucho más frágil a la pieza. Entonces, carga solamente esto, que sería su campo elástico nomás, y automáticamente pase esta fluencia, se rompe el material. Sería una curva de este tipo. Ahora esperen que tengo puesto el... Sería que una fundición... ¡Uy! Una fundición sería algo así, y tic, acá rompió. Entonces solamente, ¿bien? Carga campo elástico, una fundición, y se rompe, es frágil, tiene mucho carbono. En cambio, es una fractura frágil. En cambio, las fracturas que se generan en los materiales plásticos se dice que es dúctil porque el material fue capaz de absorber deformación antes de romperse. ¿Se entiende la diferencia? Profe, Sí. donde está la pequeña B corta, ahí el material se resistió a la tensión, ¿Cuál pequeña B que va corta? subiendo, ahí ¿Está? baja y vuelve a subir. Claro, ahí. ¿Está? Ese Sí, ahí. pedacito así, que usted dice, se llama fluencia. Ahí es donde empieza ya a comenzar a deformarse el material. ¿Bien? Una de las grandes
cosas que influyen en la deformación son las dislocaciones. Son gracias a ellas, que es un tipo de defecto, que es lo que estábamos por ver ahora, que gracias a ellas es que se puede llegar a deformar el material, y como esas dislocaciones se mueven dentro del material, a mayor deformación voy generando mayores dislocaciones, que son planos, vean, que se van moviendo dentro del material, planos de la red, vean. Entonces eso genera una distorsión, una deformación, y se van trabando en el borde del grano. Eso es lo que te genera la acritud, que se llama, que es la deformación en frío que puede absorber un material. ¿Tá? Entonces, en esa parte de acá es donde comienza a moverse, digamos, esas dislocaciones para ya poder pasar al campo plástico. ¿Se entiende, Fernando? Fernando. ¿Se quedó sin micrófono el alumno o estaba hablando muteado? ¿Quién? Fernando, el que preguntó. Ah, se me corta el internet, no sé, me anda mal. Ah, ¿se Perdón. entiende lo que le expliqué? Sí, lo de la afluencia, Bien, el punto de afluencia. claro. Justo preguntó la B cortita esta. Claro, pero bueno, igual se lo vamos a ver después, no entiendo por qué la tensión disminuye en ese punto. No es que disminuya, o sea, ese gráfico, pero fluctúa, por eso se llama fluencia. En realidad, cuando uno hace el ensayo de verdad, esto es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que ya directamente pasa al campo plástico. O sea, fluctúa, por eso se llama fluencia. Es plástico y es elástico al mismo tiempo. ¿Se entiende? Hasta que se acomoda todo eso que genera la deformación plástica, que son las dislocaciones, las responsables, y entramos ya netamente al campo elástico. Entonces, profe, la zona de fluencia es lo que separa el campo elástico del campo plástico. Sí, Podría decir. digámoslo así. Y justamente se llama fluencia por eso, porque no sabemos si está en el campo elástico o en el campo plástico. ¿Estamos? Volvemos a la otra. Bueno, ¿quedó más o menos la idea de lo que preguntó sobre molebilidad y ductilidad? Fernando, Sí, profe. ya. Bueno, entonces sigamos, porque para poder entender mejor eso tenemos que ver estructura cristalina y todo lo que son defectos. La estructura cristalina, obviamente que estamos hablando de la estructura que tiene un sólido. ¿Ya? Habíamos visto por cómo estaba formada, las fuerzas que actuaban, obviamente que en los sólidos, como tenían un volumen y una forma constante, la fuerza de unión eran mucho más elevadas, por lo tanto generaban más esfuerzo para poder romper esos enlaces. ¿Ya? Habíamos dicho que esas estructuras cristalinas se repiten en todo el espacio tridimensional, los átomos van a ocupar posiciones definidas, los átomos vibran, que a mayor temperatura la vibración es mayor, ¿bien? Poseen forma geométrica definida, quiere decir que cumplían con una cierta geometría, bien, de la que sabemos de las gráficas geométricas que hay, y que iban a romper según los planos de esas geometrías. Eso también nos definía lo que era un material anisotrópico e isotrópico, ¿bien? Porque acá un material anisotrópico era el que tenía un estado cristalino, que era una sustancia cristalina de orientación regular. Esto es más que todo en los sólidos metálicos y cerámicos, porque si nosotros nos vamos, me dicen, bueno, pero el vidrio es sólido también, sí, pero tiene una orientación irregular, ¿bien? Porque es un líquido subenfriado, digamos, no tiene una temperatura exacta de solidificación como sí lo tienen
las de orientación regular o estado cristalino, sino que hay una coexistencia entre que comienza un estado pastoso con una temperatura de transición, desde que comienza hasta que terminó de solidificar. ¿Bien? Y la característica que tienen eran que eran materiales isotrópicos que poseen las mismas propiedades en cualquier dirección. Y habíamos visto estos dos ejemplos. Este era un cubito perfectamente, tenía todos sus granitos prácticamente iguales. Entonces, si yo tenía un material compuesto con esta estructura interna de granos y cortaba una probeta 2, que es transversal, y una probeta 1, que era longitudinal, y les hago un ensayo de tracción, o sea, las cargo y las estiro, las propiedades que tiene el material son las mismas en todas las direcciones. En cambio, si yo a este cubito, como acá se muestra, fíjense que pasó a ser un prisma, quiere decir que yo lo alargué al material en el eje X, ¿bien? Por eso el granito me quedó así alargado. Esa estructura la tengo en esta chapa, de esta forma. Corto una probeta longitudinal, corto una probeta transversal y miren cómo queda. ¿Bien? Esta probeta va a tener distintas propiedades que esta otra porque van a estar orientados distintos los granos. Acá fíjense que los granos van a estar orientados según esta dirección, por lo tanto los voy a tener así alargaditos. En cambio acá los voy a tener, como es así, ¿bien? Voy a tener digamos así, si corto la sección sería todo redondito. Entonces esta propiedad de 2 va a ser distinta que la propiedad de la probeta 1. Habíamos visto que podíamos achicar para poder generar el estudio a lo que se llamaba celda unidad, que cada vértice de la celda unidad se llamaba nodo, que tenía orientación en el espacio X y Z, y que muchos de estos cubitos generaban lo que era la red espacial o la estructura geométrica la estructura del material, porque no lo tengo hecho por uno solo, ¿bien? Hay muchos de estos en todo el espacio tridimensional. Habíamos visto los sistemas cristalográficos, que eran bastantes de distintos tipos, que en un modelo de voladura, también habíamos visto, las redes de Bravais, eran 14, de acuerdo a cómo se ubicaban los átomos dentro de la red y la estructura geométrica que tenían, que describían. Y habíamos visto definiciones básicas para poder definir, por ejemplo, el número de coordinación, que era la cantidad de átomos que había en cada celda. ¿Bien? En este caso, esta es una bódice C. ¿Por qué era bódice C? Porque era centrada en el cuerpo, tenía un átomo central y en el vértice, y estos de los vértices es 1/8, porque está compartido por 8 celdas más el del medio tenía un número de coordinación de 2. ¿Bien? En la face C era de caras centradas. Entonces, estos que están en las caras, tengo 6 caras, y tengo la mitad por cara. Y estos siguen teniendo 1/8 por vértice, y son 8 vértices, ¿bien? Entonces, por lo tanto, tengo 4 átomos. Y en la HCP tenía los basales, que es un medio para cada celda, los internos que estaban de las caras, que eran completos, ¿tá? Y después los vértices, que acá se los pongo, que son 12 compartidos por 6 caras. Entonces este me daba que su número de coordinación era 6. Son los átomos que se encuentran en contacto con un átomo en particular y están más cercanos que todos los otros. Eso era el número de coordinación. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los que están enteros son Sí. 4? No, acá son 3. Lo que pasa es que el 3. dibujo es medio, es como que está cortado acá. Y acá también, fíjate, pero es por la sombra del dibujo. Pero dentro del hexagonal son 3 nomás. Están Bueno. adentro, bien chiquititos, y todo el resto alrededor. Profe, Sí. al final no compartió el video que nos había mostrado donde explicaba esto una chica, ¿verdad? O lo subió y no lo vi. El video Está no en lo el subí. Drive.
En el Drive me parece que puse el video y puse la presentación, ¿o no? Sí, lo vi en el Drive. ¿Sí? Ah, no Me lo parece encontré. que sí. Porque creo que incluso los nombré por carpetas. Puse unidad 1, puse unidad 2, ¿o no? Sí, profe. Sí. Es más, esta la estuve viendo y le modifiqué unas cositas, así que si quieren hacer un print de pantalla, ya les voy a decir qué es lo que modifiqué que se me había pasado anteriormente. Bueno, después vamos al factor de empaquetamiento, que también es importante, que es el volumen, en realidad, que ocupan todos estos átomos en la celda. Fíjense que en esta, como tengo pocos átomos, tengo poco volumen. En cambio, los átomos de la FACC y de la HCP, que son más o menos lo mismo, ¿bien? Me ocupan mayor volumen dentro de la celda. Esto me sirve para saber después, cuando forme una aleación, ¿bien? Qué va a disolver más y qué va a disolver menos, porque al tener mayor volumen es capaz de una aleación, es la mezcla de un elemento principal con 2, 3, 1, la cantidad de aliantes que quiera, ¿no? Entonces, en el mismo estado sólido, así como pasa, por ejemplo, con el agua y con la sal, se forman soluciones. ¿Bien? En este caso se van a llamar soluciones sólidas. Entonces, este factor de empaquetamiento es el que me dice cuánto es capaz de disolver según el volumen que le queda libre. Por lo tanto, bódice C disuelve más o tiene un factor de disolución más alto que un FACC o que un HCP, ¿se entiende? ¿Lo puede repetir? El volumen de estas celdas es el volumen que está ocupado por los átomos, como vimos acá, por estos dos átomos ocupan un volumen de 0,68, ¿bien? Quiere decir que le queda 32 de espacio libre, ¿bien? Acá le queda 26 de espacio libre, igual que el HCP. Ese espacio libre es el que un sólido es capaz de utilizar para disolver otro sólido. Porque así como tenemos soluciones en estado líquido, soluciones en estado gaseoso, que era mezclar. ¿Bien? ¿Cómo eso del espacio libre? Se me salió la Claro, sesión, perdón. el bódice C dice 0,68 de factor de empaquetamiento. Quiere decir que toda esa celda, el bódice C era toda esa celda, ¿bien? Ocupan esos dos átomos, y en esa celdita unida tienen un volumen de 0,68 del total del volumen que tendría que tener, porque fíjense que acá les queda espacios libres, ¿ven? Son espacios que no están ocupados por nadie. Entonces, y acá, fíjense que los espacios son mucho más pequeños que quedan entre átomos, por eso tiene un volumen CC. Esta no se puede ver mucho porque como que está tirada para arriba, pero si yo la compacto también pasa lo mismo, los átomos van a estar, ven que acá queda mucho porque como que está estirada, pero si yo la achico como tiene que ir en realidad, ver que también el espacio entre átomos es muy poco. Entonces una bódice C, cuando yo hago una solución en estado sólido, es capaz de disolver más del elemento aliante que una FACC o que una HCP. ¿Se entiende? Porque en la bódice C... No entiendo la relación. Claro, la bódice C, ¿cuánto espacio libre le queda? O sea, cuanto más espacios libres tenga la estructura, más fácil va a ser que disuelva el otro material. Claro, porque tiene mayor volumen que puede ser ocupado por el otro material. ¿Me entiende o no? Ah, sí. Porque ese es el volumen que ocupan los átomos, este dato que yo les pongo acá, es el volumen de la celda ocupado por los átomos que están en la celda. Empaquetamiento. Este tiene un factor de empaquetamiento de 0,74. Lo que queda libre es más grande en el bódice C y acá se ven el dibujo. Entonces, generalmente, una estructura bódice C es capaz de disolver
otro sólido, ¿bien? El mayor cantidad es C, porque tiene mayor espacio libre por el volumen que ocupan sus átomos. ¿Ahí se entendió o no? Sí, profe, se entendió. Bien. Y otro dato muy importante es la dirección compacta, que es la dirección a la cual yo tengo átomos contiguos. ¿Ven? En el caso de las celdas cúbicas, una bódice C, solamente esta diagonal, esta otra diagonal. En cambio, una face C tengo muchas más diagonales, porque tengo mucho más contacto íntimo, porque tengo más átomos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que son las estructuras cristalinas metálicas. Netamente metálicas, o sea, materiales anisotrópicos. ¿Tá? Ya habíamos dicho que puedo considerar que el metal es una serie de ion positivo inmerso en un mar de electrones móviles, porque van a estar en continuo movimiento, que son los responsables de las propiedades térmicas y eléctricas que van a tener. Tienen un brillo característico que se llama brillo metálico, pero no es que brilla, son opacos, justamente porque los metales, al estar tan compactados los átomos, no son capaces de absorber ciertas longitudes de onda, ¿bien? Entonces hace que ese brillo sea opaco. Ustedes fíjense que en realidad son muy pocos los materiales que tienen, metálicos hablando, que tienen un brillo natural de como uno se imagina brillo, ¿no? De brillante. Pero cuando nos referimos al brillo metálico, es que eso es debido a que no son capaces de absorber ciertas longitudes de onda, entonces hace que sean opacos y va relacionado con la reflexión y refracción del material también. Por este mar de electrones, como les había puesto acá, son buenos conductores del calor y de la electricidad, son dúctiles y maleables, ¿bien? Quiere decir que pueden ser forjados o deformados sin romperse, llevándolos a láminas o a hilos muy finos, ¿tá? Generalmente tienen punto de fusión elevada, y tienen gran dureza, resistencia y densidad, o sea que son densos. El acero, por ejemplo, 7.4 gramos por centímetros cúbicos, la densidad del acero. Esto es algo que creo que agregué, porque no lo había puesto anteriormente. ¿Sí? Eso me parece que no está en el... Por eso, esto lo agregué. Esto es algo de los que agregué. O sea, no sé si le quieren hacer un print de pantalla. Vamos a empezar, justamente, como hablamos de estructura cristalina metálica, vamos a ver qué les pasa a esto en los metales. Ya habíamos dicho que se asociaba un átomo en cada nodo, y que los polímeros y los cerámicos generalmente eran iónicos o covalentes en sus tipos de uniones, y generalmente se asocian más de un átomo. ¿Bien? En las estructuras metálicas solamente es uno en cada nodo. Esta, como les había dicho anteriormente, se llama bódice C, que es la cúbica de cuerpo C, tengo un átomo central y en los vértices, y elementos que cumplen más o menos, o que tienen, perdón dicho, esta estructura cristalina es el cromo, el molibdeno, el wolframio, el vanadio, el sodio, y del hierro, que tiene 3 posibilidades, ¿bien? A distintas temperaturas, es solamente el hierro alfa, que es hasta los 920 y pico, y el hierro delta, que aparece recién a los 1400 hasta que funde, un poquito más arriba de los 1400. Estos dos tipos de estructura del hierro son de bódice C.
Y después tenemos la estructura FACE-C, que es la cúbica centrada en las caras, que acá está el modelo bordadura y lo que sería dibujado. Y en este caso, entre los 920 y pico hasta los 1400 y pico, que es el bache que hay entre estos dos, aparece lo que se llama el hierro gamma. ¿Bien? Y eso tiene estructura FACE-C. El aluminio, el cobre, el plomo, la plata, el FACE-C tiene planos y direcciones compactas en sus 12 sistemas de deslizamiento. Y la Bódice-C no tiene planos y sistemas compactos en su sistema de deslizamiento. ¿Bien? Entonces eso genera, no es que una es más dura y la otra es más blanda, las dos se deforman. ¿Ah? Pero es más fácil deformar la FACE-C, o sea, necesito menos energía para comenzar la deformación en una FACE-C que Bódice-C. Claro, Eso claro. ya lo vamos a ver después, ¿se entiende? En eso influye, por ejemplo, el saber si ese sistema de deslizamiento está compuesto por direcciones compactas o por planos compactos o por los dos. Porque siempre, como les pongo acá abajo, se va a deformar en las direcciones donde los átomos tienen una unión más íntima. Por eso las propiedades dependen de la dirección en la que se midieron. Profe, ¿y esa unión de átomos depende de si es Bódice-C o FACE-C? La compacto depende, porque la dirección las voy a tener siempre. Pero compactos y otros no. Por los dibujitos que tenemos, son más o menos similares. ¿Bien? Las direcciones, por ejemplo, son más o menos similares. La forma de calcularlos, acá está, fíjense que varía la fórmula, incluso. No me voy a poner a explicar toda esta fórmula porque no es mi idea que sepan calcular aristas, ni que sepan calcular radios, ni nada de eso, o longitudes de las direcciones compactas, sí entender cómo influye el que sean compactos o el que no, en el sistema de deslizamiento, que es el conjunto de la dirección con los planos. Y eso es lo que a mí me genera la deformación. Son los responsables de la deformación, en realidad. Y esa deformación que yo genero, según las direcciones y los planos, sean compactos o no sean compactos, y la estructura que tenga el material, son las responsables después de generar un defecto interno que se llaman dislocaciones. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, terminado todo esto de los sistemas y toda esta historia, entramos a lo que es, para terminar, que yo les comentaba recién, el polimorfismo y la aleotropía. ¿Ven? Que es la propiedad que van a tener ciertos materiales cristalinos en los que van a modificar su estructura interna, o sea, la estructura Bódice-C, FACE-C o HCP, de acuerdo a la presión o a la temperatura a la que se encuentra el material. Por ejemplo, acá está el ejemplo del hierro. Desde los menos 273 hasta los 912, el hierro existe como hierro alfa, que es Bódice-C. Desde los 912 a los 1394, existe como hierro gamma, que es el FACE-C. Y hasta que funde, desde los 1394 hasta que fundió y se transformó en líquido, existe como hierro delta, que es el Bódice-C. O sea que, de acuerdo a la temperatura en la que se encuentre, puede obtener 3 tipos de estructura distinta dentro del mismo sólido.
por ejemplo, aluminio, cobre, cromo, níquel, no cambian, ¿ven? Pero el titanio tiene una hexagonal compacta, pero por arriba de los 883 grados centígrados transforma a bódice C. El sodio por debajo de menos 193, recién lo puedo obtener como HCP, si no existe siempre como bódice C. Bueno, el hierro acá está, el cobalto, la cúbica simple, por arriba de los 427, y el calcio, que tiene phase C, por arriba de los 447, pasa a bódice C. Entonces, después tenemos el magnesio, el manganeso, el estaño. Hay un montón de elementos en la tabla periódica en la que, de acuerdo a la temperatura a la que se encuentran, va a ser la estructura cúbica que va a tener el material, el metal. Y después tenemos los materiales amorfos, ¿bien? Son esos materiales que no tienen forma, ¿bien? Su estructura es molecular, son todas moléculas las que le componen, en esta un líquido y todos gases, ¿bien? Cumplen con uniones fuertes, que son las covalentes, y las de Van der Waals, que son muy débiles. Entonces tengo unión entre átomo y átomo covalente, y la unión entre la molécula y molécula, para generar todo el volumen, son fuerzas de Van der Waals que son más débiles. Todo eso va a conferir que su punto de fusión sea más bajo, por estas uniones entre las moléculas. ¿Bien? Por lo tanto, si funde a más baja temperatura, ebulle también a más baja temperatura. Pero en los sólidos moleculares, ¿qué genera? Que las moléculas, como dijimos acá, punto de fusión bajo, temperatura de ebullición, ¿bien? Y las puedo separar a menores esfuerzos, ¿no? Como los esfuerzos que tenía que generar para un sólido cristalino. Es la unión de un no metal con el hidrógeno, y toda esa resistencia y propiedades que van a tener los materiales amorfos, obviamente que van a depender de los átomos, de las uniones y el número de uniones que tengan. Como ya les había dicho antes, cuando habíamos empezado a ver la materia, en ingeniería no todos los materiales son cristalinos, ¿bien? Los átomos o moléculas no se acomodan bajo un tipo cristalino en este tipo de materiales, ¿está? Y la falta de cristalinidad altera el comportamiento de la deformación plástica, obviamente, porque estamos hablando de que la deformación plástica se genera en los enlaces metálicos, que son fuertes, que se pueden acomodar fuertemente, que tienen una estructura geométrica definida, que esa deformación plástica se da en los sistemas de deslizamiento compuestos por direcciones y por planos cristalográficos. Acá no existe nada de eso porque todas las moléculas están mezcladas todas al azar. ¿Bien? Entonces, de deformación plástica no podemos hablar que sea una de las características de estos materiales. Asfalto, brea, vidrio y plásticos entran en el caso de los materiales amorfos. ¿Ven? Por ejemplo, un vidrio, yo tengo este tipo, o sea, tengo una molécula unida por enlace covalente, a la que va a estar unida a otra molécula por enlaces de Van der Waals, a otra molécula, y cada una de estas moléculas de vidrio va a tener enlaces covalentes. Enlaces covalentes. En cambio, en un cristal, el acomodamiento de los átomos es perfecto. ¿Ah? Entonces yo puedo diferenciar las fases cristalinas, que es el número de fases cristalinas, que yo puedo tener dentro de un material, pueden ser muchísimas, porque puedo combinar de distintas formas los átomos dentro de esa geometría. ¿Bien? Y cada fase que yo vaya a tener tiene su propio acomodamiento. Por ejemplo, un sistema con dos fases sería... No, pero ustedes no han visto todavía... a ver cómo explicarles. Dentro de los aceros,
alguno habrá sentido hablar sobre el tema de la austenita, la ferrita, la cementita, que forman la perlita, ¿no? No. Ninguna. Bueno, entonces eso lo vamos a dejar para después porque en el diagrama de hierro-carbono vemos mucho esto de las fases cristalinas. ¿Bien? Y después tenemos las fases amorfas, que obviamente acá era perfectamente definido, son menos definidos los acomodamientos, por lo tanto me va a reducir más el número de fases que yo pueda posibles que yo pueda tener dentro del material. Y la composición química varía mucho de un lado a otro de las fases amorfas, mientras que en un cristal generalmente la composición química es más o menos parejita, o es lo que se pretende, para que trabaje todo el material igual, porque si yo tengo distintas composiciones químicas en distintos puntos de un cristal, no va a actuar de una forma donde tengo una composición y va a actuar de otra forma donde tengo otra composición. ¿Se entiende o no? Sí, profe, Sí, se profe, se entiende. entiende. Vean. Acá terminó esta parte, entonces ahora vamos a pasar a la solidificación y difusión que van a tener los metales. Porque nosotros ya estudiamos todo de cómo va a ser internamente cuando esté en estado sólido, pero no estudiamos cómo es que solidifican los metales. ¿Bien? Ya sabemos que cuando lo tengamos en estado sólido, a temperatura ambiente, un poquito más alto, un poquito más bajo, va a tener cierta estructura que a medida que aumenta la temperatura, los átomos vibran más, por eso pueden transmitir el calor, porque por eso pueden la nube electrónica, todo eso ya lo sabemos, pero no sabemos cómo solidifican, ¿bien?, los materiales. Entonces, yo les voy a proponer que hagamos un corte de 10 minutitos, nos volvemos, no se desconecten, ¿no? Vayan, hagan sus cosas, qué sé yo, yo preparo de vuelta mi mate, y cuando volvamos arrancamos ya con esta unidad. 10 minutos. Bueno, A las Perfecto, 10, profe. Bueno, 13. Profe, yo tengo una Sí, duda. diga. ¿Usted cargó algún archivo o algo por el estilo? No, media ida por ahí porque estoy con uno. Siento como que estoy... Me siento, pero bueno, disculpas, tío. Bueno, entonces ahora vamos a ver cristalinos, o sea, nos referimos a los metales, para saber cuáles van a ser los sólidos. En estructura cristalina, que es lo que venimos viendo, va a ser característica de cada uno de los materiales o de la aleación del metal o la aleación que estemos trabajando. De los rayos X son los que pueden dar la estructura cristalina del material. Hay otros métodos del microscopio electrónico de transmisión, que es muy sofisticado, obviamente, para poder sacar también la estructura granular o la estructura cristalina que un grano está compuesto por todas esas celditas unidad que venimos estudiando. Para poder ver la estructura grano, usamos el microscopio óptico o microscopio metalográfico, que se llama. ¿Bien? Todos estos parámetros comienzan a definirse durante la solidificación, o sea, durante la solidificación se define la estructura cristalina, y esa estructura cristalina va a llevar a los granos que se van a formar. Y eso se da durante la solidificación. Y este fenómeno de solidificación se da por dos fenómenos, que uno es la nucleación y otro es el crecimiento de los cristales. ¿Bien? Yo, de acuerdo a cómo modifique el proceso de solidificación, voy a obtener distintas características mecánicas de los materiales, porque un material
con un grano grande no tiene las mismas propiedades que un material con grano pequeño. Entonces, una estructura cristalina me lleva a tener una estructura granular, y esa estructura granular me lleva a poder visualizar a mí la microestructura. Entonces yo lo que voy a poder ver en la microestructura con ayuda del microscopio metalográfico va a ser la microestructura, que es los granos. ¿Bien? Y esos granos, dentro de esos granos, tengo todo lo que venimos estudiando en la unidad anterior, de todas esas celditas unidas que ocupan todo el volumen, o sea, no tengo una sola, sino la red espacial que habíamos dicho que se formaba por la repetición de esa celda unidad en todo el espacio. Y yo, cuando vea esa microestructura a nivel microscópico, voy a poder ver los granos propiamente y los límites de grano. ¿No? O sea, el límite de grano es el que se forma cuando se choca un grano con el otro y se impide que siga creciendo. Entonces, los granos tienen forma, tienen tamaño y tienen distribución. De acuerdo a esa forma, ese tamaño, esa distribución, van a ser las propiedades que va a tener el material. Por lo tanto, todo esto sale de la solidificación, porque de acuerdo a cómo yo solidifique, muy lento, muy rápido, voy a tener la forma, el tamaño y la distribución de los granos. Y eso se da la solidificación por nucleación y crecimiento. Profe, yo no entendí bien qué es la estructura granular. La estructura granular son todos los granitos que yo puedo ver adentro del material. Recién anisotropía e isotropía, que yo les mostré un cuadradito con muchos granitos redondos. ¿Bien? Eso sería la estructura granular, todos esos granos. Y nosotros los metalúrgicos lo vemos analizando la microestructura del material. Y en esas microestructuras vemos propiamente el grano y el límite de grano, que es donde chocó con otro grano y no pudo crecer más. Entonces, de acuerdo a cómo yo solidifique, con la velocidad de enfriamiento que yo solidifique, porque ustedes saben que puedo solidificar rápido o solidificar lento. O sea, hacerle la extracción del calor rápidamente o hacerle la extracción del calor muy despacito. Entonces eso me va a dar las propiedades del material que van a venir con la forma, la distribución que van a tener el grano dentro de todo lo que es el material. ¿Ahí va un poco mejor o no? ¿Para quién me preguntó recién? Sí, profe, se entendió. Ya. Lo que sí tienen que tener en claro es que la solidificación pues, se da por dos fenómenos, la nucleación y el crecimiento. ¿Bien? Entonces, primero está la nucleación. ¿Qué es la nucleación? Y bueno, se tiene que formar en el baño líquido el núcleo para poder generar luego el crecimiento de esos núcleos para formar los granos. ¿Bien? Entonces, a partir de algo que hace en el baño, que me permita a mí empezar a tener la configuración, ¿bien? Microestructural que tendrían que tener, o el acomodamiento de los átomos para poder formar esas celdas unidas. Sí. ¿Qué es el baño? ¿Se refiere al metal líquido? Sí, el baño líquido, sí. Es el caldo, también le sabemos decir, que es el metal líquido. ¿Bien? Entonces, como les decía, tengo que tener algo que me permita que se me formen esos núcleos. Y después de que se me formaron esos núcleos, o sea, que obtuvieron la configuración que necesitan de la estructura de celditas, ¿no? El acomodamiento de los átomos para poder empezar a formarse, comienzan a crecer. Por eso hablamos de que el núcleo tiene que ser estable, ¿bien? Para poder empezar a formar los granos. Entonces, dentro de esa nucleación tengo dos tipos, la homogénea y la heterogénea. La homogénea, como les pongo acá, se produce bajo condiciones controladas. Generalmente se da aleatorios. Esta no es la que se usa en la industria, porque son enfriamientos muy lentos, es para metales casi puros, como les pongo acá. ¿Bien? ¿Y cómo es esto de la nucleación?
nucleación homogénea. Bueno, yo a medida que voy disminuyendo la temperatura del baño, nosotros sabemos que la temperatura les da energía cinética a los átomos, ¿bien? Entonces, al disminuirla, comienza a disminuir la energía cinética. Al comenzar a disminuir la energía cinética, los átomos se van configurando según lo que tienen que formar, se van aglomerando, ¿bien? Y eso es la formación de los embriones, siempre teniendo que llegar a formar o a aglomerarse para producir lo que yo quiero, o sea, la solidificación del baño. No es lo mismo la configuración de un hierro que de un bólice C que de un phase C, o sea, a ese acomodamiento me refiero, ¿ya? Entonces, se van empezando a formar los embriones, pero como todavía la energía cinética de esos átomos, sobre todo los que no son embriones, ¿ya? Los embriones ya estarían en estado sólido, rodeados del baño líquido, ¿tá? Entonces, sobre todo esos que no son embriones, tienen mucha energía cinética todavía. Entonces empiezan a romper los embriones. Entonces, todo esto se va repitiendo continuamente. Se forman embriones, los rompen, se forman embriones, los rompen, pero hasta que llegó una disminución de la temperatura, que fue por debajo del punto teórico de solidificación, donde pierden demasiada velocidad ya. Por lo tanto, los embriones no se rompen, ¿bien? Y se empiezan a unir formando los núcleos. Y esos núcleos, una vez que está todo formado, se produce el crecimiento. Esto lo vemos acá, ¿bien? En esta gráfica, fíjense. Esta es la solidificación, ¿bien? Yo vengo descendiendo la temperatura, ¿tá? Llego a la temperatura de solidificación. Pero fíjense que ahí no se me empezó a formar sólido, porque esta es la parte, en este punto, es donde comienzan a formarse esos embriones, que yo les decía recién, que empiezan a tener la configuración que corresponde al sólido que esté al metal que esté solidificando, ¿bien? Pero como el baño líquido todavía tiene mucha energía cinética, o sea, los embriones disminuyen su energía cinética, ¿tá? Pero el baño líquido tiene elevada energía cinética, los va rompiendo, ¿bien? Y a medida que sube la temperatura va pasando lo mismo, hasta que llega un momento que ya disminuyó tanto la energía cinética del baño, que no destruye los embriones. Entonces, embrión con embrión se van tomando de la mano, digamos, y comienzan a solidificar. Cuando comienza eso, entregan su calor latente de solidificación, por eso vuelve a elevarse la temperatura hasta la temperatura de solidificación teórica. Y allí comienza a tener los núcleos y comienza la solidificación total que se produce a temperatura constante. ¿Se entendió o no? Profe, ¿cómo es eso de que entregan su calor latente? Bueno, ustedes en química deben haber visto que todos los compuestos, los metales puros, todo lo que sea, cuando pasa de un estado de una fase a otra, porque yo estoy pasando de un estado líquido a un estado sólido, ¿bien? Lo mismo sucede que si tuviese del gas al líquido o del líquido al gas, ¿bien? Cuando pasa de una fase, o sea, hay un cambio de fase, por lo tanto, se entrega el calor latente de todos esos átomos que lograron convertirse en núcleo, al pasar a otro estado, entregan calor al sistema. Porque se lo tienen que sacar de encima para pasar al estado sólido. ¿Se entiende? Claro, y ese calor que entregan lo absorben otras, y como les sobra se lo vuelven a dar y se rompen. Y no, porque ya cuando pasa esto y entregan todo lo que se pudo formar, su calor latente eleva de vuelta la temperatura para que comience la solidificación a la temperatura que tenía que ser. Se estabiliza. En vez de formarse un núcleo y quedarse ahí, se empiezan a formar todos. Exactamente. ¿Bien? Porque la temperatura de solidificación se tiene que respetar. Tiene que ser a la temperatura de solidificación que dice que es. ¿Bien?
Pero Profe, como, una consulta. sí, En el caso de que la temperatura que tiene que ser por debajo de la solidificación, no llegaría a esa solidificación. es que esto es, o sea, se da solo esto. Vos tenés el baño líquido y lo pones en el molde o donde lo vayas a colar, y esto se da solo. Ah, perfecto. ¿Se entiende? No es que yo lo provoco y lo hago a propósito y que yo le bajo la temperatura. No, es un proceso instantáneo solo del propio metal. Y todos van a tener sus distintas temperaturas de solidificaciones y todos van a tener su distinto delta T. No es que el delta T lo genero yo a propósito para que se formen. Listo. ¿Bien? Muchísimas gracias. Y ese delta T depende del tipo de material o el metal que esté solidificando. Muchísimas gracias. No hay de qué. Fenómeno de que la temperatura disminuye más, podríamos decir que es un subenfriación a temperatura constante, recibe el nombre de recalescencia. ¿Ya? ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque los átomos, o las configuraciones que tengo que formar, necesitan tener un tamaño de radio crítico para poder ser núcleo. Antes de tener ese tamaño se llaman embriones, ¿ya? Y fíjense que acá viene el radio crítico, es cuando la energía libre del átomo, ¿bien? De lo que se está llamando, es máxima. Y eso surge a partir de la energía libre superficial que tienen las partículas y de la energía libre de volumen. Entonces la sumatoria de esos dos tipos de energía me dan cuál es la energía necesaria, bien, para tener el radio crítico y que yo pueda decir que cuando tengo el radio crítico comienza a formarse el núcleo, por ende se da el aumento de temperatura, bien, y comienza la solidificación. Si yo no llego a tener el tamaño de radio crítico, no puedo, no comienza, mejor dicho, la solidificación. Entonces, a mayor subenfriamiento, ¿bien? Voy a tener, si el subenfriamiento es mayor, ¿bien? Voy a tener una menor energía de volumen de la partícula. Y eso me va a ayudar más, porque la energía de volumen es esta, ¿bien? Eso me va a ayudar más a que se me forme el radio crítico, o sea que me conviene tener un mayor subenfriamiento para poder lograr el radio crítico y hacer la solidificación. ¿Podría volver a explicar eso? No entiendo. ¿Qué es radio crítico? A mayor subenfriamiento que yo genere, o sea, mayor delta T, como les pongo acá, menor va a ser la energía de volumen, ¿bien? Del embrión o del núcleo de que se me esté formando. ¿Está? Esa menor energía de volumen hace que yo llegue mejor al radio crítico, porque voy a tener mayor energía de superficie, de la superficie de lo que se me está formando. Porque la energía que yo necesito para llegar al radio crítico está compuesto por dos partes. ¿Bien? La volumétrica, la energía libre de volumen, o la energía libre superficial. ¿Bien? Que son estos dos términos que yo les pongo acá en la ecuación. ¿Estamos? El valor de esto, ¿bien? Tengo mayor valor de superficie específica. Quiere decir que estoy teniendo más superficie en lo que estoy formando. ¿Se entiende? Profe, y en el caso del radio, sí. Dependería de cada material, sería, ¿no? Esto es, tanto esta curva como esta curva, depende de lo que yo esté solidificando. Y tengan en cuenta que esto es solamente para
para la logración o la solidificación homogénea. ¿Bien? Porque después tengo la otra que funciona distinto. Perfecto, perfecto. Y fíjense que después de que logre el radio crítico, la energía comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya logré el radio del núcleo, por lo tanto ahora comienza a crecer. Entonces lo que pasa es que cuando se empieza a formar el núcleo, la energía en los alrededores, hay más energía que en el centro. Y a medida que se va desperdiciando o pasando a otras cosas, se aumenta el radio, hasta llegar al radio crítico. ¿Eso es más o menos? No, entra en el juego o sea, porque yo tengo dos energías. La energía libre del volumen que yo estoy teniendo, ¿bien? Y que va a ser, en este caso, del radio del embrión, y a la vez la de superficie. Si la de superficie es pequeñita, quiere decir que yo no puedo lograr que empiece a crecer el grano. ¿Bien? Si a mí la de volumen... ¿Pero qué es la energía de volumen y la energía de superficie? La del volumen está relacionada con el radio al cubo, el volumen que ocupa lo que se me está formando, el embrión. Y la de superficie, la periferia de lo que ocupa es radio al cuadrado, ¿ven? Por eso una es de superficie y la otra es de volumen. Entonces, si a medida que yo voy enfriando, la de volumen disminuye, ¿bien? Se me aumenta la de superficie, porque el volumen de ese se me va disminuyendo, pero me va aumentando la superficie y la periferia del nuclito. Entonces, la sumatoria de los dos me da que en algún momento voy a llegar a tener el radio necesario para que ese embrión pase a ser núcleo, y que cuando ya llegó al radio crítico y es núcleo, empieza a crecer. ¿Se entiende o no? No, sigo sin comprender qué es lo que pasa. A ver, pregúnteme de vuelta, a ver si lo puedo explicar de otra forma, y usted pregúntemelo distinto también, a ver si puede. No sé, yo le explico lo que entiendo. Sí, cuando se empieza a formar el núcleo, que es que hay moléculas que pierden energía, por lo tanto se juntan. Perdón, ¿sí? Lo primero es que se empiezan a formar embriones. Porque para que sea núcleo, tiene que tener ese radio crítico. ¿Se entiende? Entonces, desde al radio crítico es lo que usted me está explicando. Tienen tanta energía cinética que se comienza a formar el embrión, entonces el baño líquido me lo rompe. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a medida que disminuye la temperatura, que es esto que tenemos acá arriba, ¿qué pasa? El baño líquido como que baja más sus decibeles en energía cinética, entonces me va permitiendo de que el embrión pueda llegar a tener este radio, y llega un momento que no lo rompe más, y pasa a ser núcleo, que sería este punto de acá abajo. Y una vez que eso pasa, y ya son núcleos, y ya empieza a superar ese radio que yo necesitaba para que sea núcleo, entregan su calor latente de solidificación, aumentando de vuelta la temperatura y creciendo el grano. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a disminuir ya la energía? ¿Me entiende o no? Sí, creo que un poquito mejor. El intercambio de energías en partículas. Claro, en el baño líquido. En el baño líquido, de acuerdo a lo que se va formando. Por eso a este gráfico yo se los uno con el subenfriamiento. ¿Bien? Porque la energía libre de volumen al disminuir la temperatura o es mayor con un mayor delta T.
¿Bien? Entonces, básicamente, primero un embrión. Tienen tanta energía cinética, el baño líquido, cuando se van formando los embriones, que es la configuración necesaria para que comience a solidificar lo que a mí me interesa, los va rompiendo el mismo baño líquido. Por eso, solo, sin que yo maneje ninguna variable, sigue disminuyendo la temperatura y no comienza la solidificación. A raíz de que tengo que lograr que disminuya de tal forma la temperatura que permita que esos embriones lleguen a tener un cierto radio, teniendo en juego la energía libre de superficie, libre de volumen que tienen las partículas. ¿Bien? Entonces, cuando yo logro tener ese radio crítico, ¿bien?, entregan todo su calor latente, vuelven a aumentar la temperatura, por lo tanto se produce la solidificación permitiendo que el grano, esos núcleos crezcan. Por eso disminuye la energía libre. O sea que para tener el radio crítico necesario, sí o sí tengo que tener una energía que sea máxima, libre de la partícula, no de todo el baño. Porque acá yo lo estoy haciendo en relación al tamaño que tiene que tener el embrión, el tamaño del radio crítico que tiene que tener el embrión para poder producir el núcleo. Y ese núcleo que crezca. Entonces, hasta que no obtuvo ese radio crítico es embrión. ¿Se entiende? Sí, profe. No, pero el que me preguntó anteriormente no era usted, Mancina, yo sí. No. No sé, el que me preguntó, que seguía sin entender a lo mejor. ¿Tobías era? No, yo sí, más o menos entendí. Más o menos. Creo. Bien. Bueno, de última, después lo puede leer y cualquier cosa me vuelve a preguntar la clase que viene. ¿Está? Ok. Sí. Bueno, esa era solamente la nucleación homogénea, que decíamos que era para materiales casi puros, que era condiciones aleatorios, porque controlaba muy bien todo el parámetro de temperatura para que se produzca de esta forma la solidificación. Pero en la vida real, en donde nosotros trabajamos en una fábrica, no vamos a poder darnos el tiempo y el gusto de generar una nucleación del tipo homogénea, que demora más tiempo, digamos, en solidificar, que una que sí se da, que es la heterogénea. ¿Bien? Yo en una solidificación heterogénea es la que se da en las aleaciones generalmente y en la práctica de la industria, ¿bien? No necesito esta formación del embrión, del núcleo con radio crítico, ¿bien? No necesito esa formación de núcleos estables. Ya solo cuando cuelo, por ejemplo, las paredes del molde o al baño líquido, le puedo agregar lo que se llaman afinadores de grano, o el mismo baño que viene con impurezas, esos ya son núcleos, ¿bien? Son los que me ayudan a que se formen los núcleos. Entonces, por lo tanto, ya estoy superando el radio crítico que supuestamente necesitaba porque ya tuve algo que me actuó de núcleo. No tuve que esperar que se me formara el embrión, que se me formara el núcleo. ¿Bien? Le agregué algo a propósito, como son los afinadores de grano, las paredes del mismo molde, me ayudan, o las impurezas que ya vienen en el baño. ¿Bien? Entonces, como les pongo acá, necesito muy pocos átomos para producir la panga, porque ya se va a empezar a nuclear a partir de esto. Y en la industria, esta es la nucleación que se da en la industria, como les decía recién, y el superenfriamiento que se genera solo, no es que yo lo hago, no pasa de los 10 grados. O sea, tiene que solidificar a los 700 y bueno, y comienza a los 690. ¿Bien? Eso es el superenfriamiento. Y ahí a los 690 entregan su calor latente y vuelve a subir a los 700, ¿se entiende? ¿Qué sería esta gráfica? ¿Bien?
Directamente, por ejemplo, esto es un molde. Como el molde está mucho más frío que el baño líquido que yo introduje, ¿qué sucede? La extracción del calor es muy rápida, encima tengo nucleantes, ¿bien? Que son las impurezas o afinadores, si le puse, que me ayudan a que sea un núcleo, extraigo rápidamente y ya me empieza a crecer y el radio crítico ya es mucho mayor del que necesita. ¿Va más o menos? ¿Qué extrae rápidamente? El calor. Vos imagínate que pones algo muy caliente en un molde metálico. ¿Qué le pasa? Se enfría, imagino. Bien, porque la extracción del calor es mucho más rápida que si lo pones a lo mejor en un recipiente metálico que está a la misma temperatura, que va a ser mucho más lenta la extracción. Entonces, un molde frío, impurezas que tenga el baño líquido, y los afinadores de grano que yo le pueda de granalla, se sabe poner, ayudan a que sean núcleos, o sea, agentes nucleantes, que se me forme más rápido el núcleo, por lo tanto evito toda la otra parte que tenía del radio crítico, del subenfriamiento y todo lo que se generaba en la nucleación homogénea. Y en la vida de una fábrica se da este tipo, bien, de nucleación en realidad. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe. Bien. Entonces, profe, en condición, la nucleación homogénea sería condiciones ideales, ¿o no? Claro, tal cual. Lo otro es lo que pasa en la realidad diaria. Exactamente. En la vida de una fábrica siempre van a tener esto. ¿Por qué? Porque, a ver, la homogénea se da en los metales puros también. Solidifican de esa forma a temperatura constante, ¿bien? Pero en la vida de una fábrica vos generalmente no trabajás con metales puros, porque vos lo que querés es mejorar las propiedades, entonces haces aleaciones. Cuando haces esas aleaciones que mezclas un elemento como solvente y le introducís soluto, o sea, otros elementos para aliarlo, bien, ahí estás introduciendo ya factores que te van a influir después al tema de la solidificación, ¿tá? Porque son impurezas que vos le estás dando al baño, bien, son aliantes que vos le estás agregando, que actúan como nucleantes y te modifican todas las propiedades que tenía como si fuese un elemento puro, hasta la solidificación. Profe, la nucleación homogénea, ¿puede ser que se dé en la naturaleza más que nada? ¿Cómo en la naturaleza? No sé, en un volcán, por ejemplo, ¿no ocurre eso? No, a mí me parece que la lava solidifica de otra forma, no es homogénea. Porque la lava está compuesta por muchas cosas. Entonces vos tenés elementos que están mezclados de distintos tipos de puntos de fusión. Entonces se daría la heterogénea. Ah, no, pensé que como que tipo en la naturaleza por ahí se solidificaban las cosas así, no sé. No, no, no. La homogénea es, por ejemplo, de los elementos puros. El hierro puro solidifica en la forma esta. ¿Bien? El hierro puro, el aluminio puro, el agua pura, los compuestos, ¿bien? Y los elementos solidifican de forma de temperatura constante. Ustedes fíjense que la solidificación del agua no se da en un rango de temperatura. La solidificación del agua es a los 0 y es a los 0. O la fusión del agua es a los 100 y es a los 100. ¿Se entiende? Claro. Y se dan a temperatura constante. No tengo un comienzo de solidificación y un final de solidificación como si tengo cuando solidifico algo donde la nucleación es heterogénea y la solidificación de una aleación es de este tipo. Bien, porque yo voy a tener que mezclo dos elementos de distintos tipos, de distintas temperaturas de solidificación, por lo tanto va a comenzar a solidificar el de más temperatura antes que el de menos temperatura de solidificación.
porque voy a tener el baño líquido a una temperatura superior a ambos. Entonces, cuando comienza la solidificación, solidifica primero el de mayor temperatura de solidificación, y después empieza el otro. Entonces voy a tener una región bifásica donde va a coexistir, ¿bien?, sólido y líquido, que se va a ir formando en un delta de temperatura. O sea, tengo un comienzo de solidificación y un final de solidificación. Cosa que yo no tengo acá. Acá me solidifica todo directamente a temperatura constante. ¿Se entiende? Profe, tengo una consulta. Sí. En el caso de que hubiera sido clase presencial, ¿podríamos haber tenido la oportunidad de ver los dos distintos de solidificación para hacer un poco más ilustrativo todo el planteamiento que se está dando? No, en realidad no se hace práctico de laboratorio de la parte de solidificación, ni a los industriales ni a los mecánicos. No sé si yo, por ejemplo, nunca lo vi en los laboratorios de metalurgia cuando estudié. Fui a empresas, todo eso, pero como que no ves esa parte, no sé cómo explicarte. O sea, es más bien usar un poco la imaginación todo esto, y el sentido común, ¿bien?, de lo teórico, y analizarlo, por ejemplo, así como yo les daba el ejemplo ahora del agua. No, claro, yo lo decía por el compañero que no le terminó de entender bien el tema, capaz que con alguna experiencia... Yo ahora les voy a poner un video de la señora de la clase anterior, que a lo mejor lo explica un poco mejor que yo, porque preparo el video, todo eso, y por ahí vía Zoom es medio difícil de explicar ciertas cosas. A ver, compartir sonido. Profe, ¿puede ser que en el agua, cuando se empieza a solidificar, que se forman esos hielitos, pero todavía sigue siendo agua, esos serían los núcleos? Perdón, justo me comenzó el video y no le escuché la última parte. Que en el agua, cuando comienza a solidificar... Claro, y se forman como esos hielitos, pero sí están en estado líquido. ¿Esos serían los núcleos? Claro, se comienza a formar... Vos cuando pones la cubetera, viste que a veces le metes el dedo así, se te va para abajo, para abajo el dedo. Para que no veo con quién estoy hablando porque se me desaparecieron. Oh. Odio el Zoom. Quiero clases presenciales ya. No las veo. ¿Por qué se me desapareció lo del Zoom? Capaz porque está compartiendo pantalla. No, porque hace un... Ah, porque sea video, capaz. Porque recién los veía. Ay, Dios mío. Odio la tecnología. ¿Ustedes qué están viendo ahí? Reproductor de Windows. ¿Con la señora María Elena Luz Elena? Pero no sé si me parece un audio. No, porque está parado el video. Porque usted justo me preguntó. Ah. Está. Está en la lista de reproducción del video, pero no está la imagen, solamente está la lista. Ah, entonces... Esto está... Ah, bueno. Uy. Bueno, ahí. Perdón, espere que ahora que saque el compartir pantalla, dígame cuál era la pregunta que me había hecho, porque me tildé. Como la no, cuando se empieza a formar los hielos en el agua, sí. O sea, pequeños fragmentos que todavía siguen en estado líquido, ¿esos serían los núcleos? ¿O los embriones? Están, digamos, a ver, el núcleo es llegar a que tenga la configuración del H2O necesaria, ¿bien? Porque cuando yo lo tengo en estado líquido, si bien las tengo, están como dispersas las moléculas de agua, ¿bien? Yo tengo que lograr que el H... lo que pasa es que no sería el ejemplo ideal para dar la formación del núcleo, porque ahí estoy teniendo una sustancia amorfa. ¿Se entiende? Claro.
Yo lo quise dar al ejemplo por el tema de que es a temperatura constante. Pero yo tengo que, y ahí lo tengo en estado líquido, entonces las tengo como más dispersas porque es el volumen, porque es el estado líquido. Lo que yo tengo que lograr es que se una molécula con molécula para después formar el sólido. ¿Está? Cuando yo logro que se una molécula con molécula, no van a tener una red espacial como es lo que estamos tratando de tener en los metales puros. Claro, no es el ejemplo. Entonces, yo más bien al ejemplo lo di por el tema de la temperatura de solidificación. ¿Se entiende? Sí, sí. Es fija y a temperatura constante. No lo di como el ejemplo de que visualicen los núcleos. Claro. Gracias, profe. No hay de qué. A ver ahora. ¿La están viendo la señora? Sí, ahí está, profe. Bueno, me avisan si se escucha muy alto o si se escucha muy bajo. Video de ingeniería de materiales. Hoy vamos a ver el tema de solidificación de los metales puros. Es un tema súper interesante. En lo particular me gusta mucho. Y lo primero que quiero que platiquemos es qué significa la solidificación o qué es la solidificación. Y bueno, todos sabemos que la solidificación es el paso de los materiales de un estado líquido a sólido. Y la manera para lograr que un líquido se convierta en sólido es reduciendo la temperatura por debajo de este punto de solidificación. Y según cómo se realice el proceso de solidificación en sólidos, que en este caso vamos a hablar de metales, va a cambiar la forma y el tamaño de grano del producto final. Y si cambian la forma y el tamaño de grano del producto final, pues se van a ver afectadas las propiedades mecánicas. En la solidificación vamos a pasar de un líquido, que recordemos que el líquido tiene un orden atómico de corto alcance, están unidos los átomos en cierto arreglo, sin embargo no presentan un orden cristalino como lo puede tener un sólido. Y bueno, para platicar un poquito sobre el tema de solidificación en metales, debemos de conocer que la solidificación conlleva dos etapas, la etapa de nucleación y la etapa de crecimiento. En la etapa de nucleación va a ser el comienzo, y es un comienzo del cambio de estado de una región pequeña, pero que ya es estable. La nucleación se puede dar tanto del líquido para formar un sólido como de un líquido. Como eso que nos compete en este video, vamos a hablar del cambio de líquido a sólido. Y ahora, pues, ¿cómo es la mecánica de la nucleación? La transformación de un líquido a sólido va a ocurrir en dos etapas. La primera es una nucleación de la fase sólido. Gallo. Profe, se me la todo. ¿Me puede pasar? ¿Podré pasar el link al chat, así lo busco en YouTube, al video? El internet me da mal, porque escucho la mitad. Lo que pasa es que yo los tengo bajados. Lo mismo yo se los voy a subir al Drive. Pero es justo lo que yo no entiendo, que no sé si sabe el nombre de el video. Mire, la señora se llama Luz Elena de Narváez Bolaño, algo así se llama la señora. Está en YouTube. Espere que si yo puedo buscar, porque yo lo tenía el canal por acá. Luz Elena. A ver. Espero que mi máquina esa peda. Hay un compañero pasó el link al grupo de Telegram, el link del canal de la señora esta. Ah, bueno, lo pudo ver. Solidificación parte 1. Sí, ¿lo encontró ya? Porque justo yo encontré el coso. Sí, sí. El canal. Bueno. A ver. ¿Dónde tengo? Acá. ¿Ahí están viendo? Vamos a ver. ¿Seguimos? La fase líquida, que se presente en la primer indicio de fase sólida dentro de una fase líquida. Entonces
Entonces vamos a suponer que este rectángulo color azul es un metal fundido, hablemos de fierro fundido, y la partícula gris con orillas amarillas sería el primer núcleo de sólido que se pueda presentar en la fase líquida. Este pequeño núcleo, para que no se vuelva a fundir, va a requerir de una energía en la superficie, que es la que estoy marcando con el tono amarillo, que va a tener una energía suficiente que va a permitir que no se vuelva a disolver esa primera partícula. La segunda fase de la nucleación es cuando se empieza el crecimiento y entonces hay varias partículas que se van a ir uniendo poco a poco y se va formando núcleos, como lo podemos ver en este pequeño clúster de 4 rombos. En este proceso de nucleación van a coexistir en el mismo sistema el líquido todavía fundido y estos pequeños núcleos de sólidos. Y va a depender mucho de la velocidad en la que se formen estos núcleos, el tamaño y la forma de los granos en el sólido final. Vamos a encontrar dos tipos de nucleación. La nucleación homogénea, que es la que se da al interior de un líquido. ¿Cuándo se da la nucleación homogénea? Bueno, cuando tenemos un líquido fundido y el primer indicio de un sólido se da dentro del líquido. Esto quiere decir que el líquido fundido va a proporcionar por sí mismo los primeros átomos para formar el núcleo. Este tipo de núcleos se forman cuando la temperatura ha logrado disminuir por debajo de la temperatura de equilibrio, de la temperatura sólido-líquido o la temperatura de fusión. Pero para lograr esta nucleación homogénea se requiere un elevado grado de subenfriamiento. Tengo que bajar el líquido a cierta temperatura para que se genere el primer núcleo. Y además, para que este núcleo se mantenga estable y no se vuelva a fundir, esta partícula debe de alcanzar un tamaño específico que se le va a llamar tamaño crítico. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un pequeño núcleo que va a estar yendo y viniendo entre sólido y líquido. Va a llegar un momento en ¿ya? Porque el núcleo crítico o el radio crítico pasa a ser acá. Que se logre juntar con un núcleo similar y se va a empezar a formar un clúster, que este clúster todavía puede ir y venir entre ser sólido y líquido. En el momento en que el clúster llega a un tamaño específico que se le va a llamar núcleo crítico, en ese momento ya no va a volver a fundirse y va a producir entonces el sólido cristalino. También tenemos la nucleación heterogénea, pero esta, a diferencia de la anterior, va a llevarse a cabo sobre un sustrato, sobre algo que ya es sólido. Normalmente se da sobre la superficie del recipiente. Si ustedes tienen un recipiente que contiene el líquido fundido, las paredes del recipiente pueden ya actuar como una superficie sólida donde sería más fácil que sobre esta superficie se empiece a generar la primera nucleación, ya que esta superficie normalmente va a ser una superficie más fría que el resto del metal fundido. Este tipo de nucleación se puede dar ya sea sobre la superficie del recipiente o se puede dar sobre alguna impureza que es insoluble y que ya permanece sólida dentro del líquido fundido. Como ya existe un agente de nucleación externo que no es el mismo compuesto del que está hecho el líquido, se va a requerir mucho menor energía para formar el núcleo estable, el núcleo crítico. Y por lo tanto, en la nucleación heterogénea, el tamaño del radio crítico de la partícula es menor que en la nucleación homogénea. Y es por esto que en la nucleación heterogénea se requiere de un menor subenfriamiento para producir este núcleo estable. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la nucleación. ¿Qué es un núcleo? Bueno, un núcleo, como lo expliqué anteriormente, es un conjunto de átomos que han sobrepasado un nivel de energía y que les permite ya mantenerse como un sólido ordenado dentro de un líquido. Y solo se puede mantener unido cuando se logra cierto tamaño. Cuando tenemos partículas que apenas se están uniendo, se le va a denominar embrión. Y cuando el embrión logra tener un tamaño crítico, entonces se le va a llamar núcleo. El estado energético de un sistema se va a caracterizar por la energía libre. Y nuestro sistema se encuentra en equilibrio cuando la energía libre está en su nivel mínimo. Se espera siempre que un material vaya a solidificar cuando el líquido se enfríe por debajo de la temperatura de solidificación del mismo. Y cuando esto ocurre, la energía asociada con la estructura cristalina del sólido
es progresivamente menor que la del líquido, haciendo cada vez más estable al sólido conforme la temperatura se hace menor. En todo este periodo, mientras el sólido se estabiliza y hasta antes llega a la temperatura de fusión, la energía libre asociada a la solidificación será negativa. Ahora, cuando se forma el sólido, se crea una interfase que separa al sólido del líquido. Como lo veíamos en el rombo de la imagen anterior, ese rombo que marqué en amarillo, esta superficie asocia un incremento de energía. Para poderse desarrollar esta superficie, se requiere un incremento en la energía. El cambio total de la energía producida al formarse el sólido va a ser la suma de la energía libre volumétrica por el tamaño de esta partícula y el incremento de la energía libre superficial para formar esta nueva superficie. Por lo tanto, la energía libre volumétrica va a tener un término relacionado con el volumen y la energía libre superficial se definirá por la letra sigma. Hipotéticamente, si consideramos al sólido como una esfera, la energía libre va a estar dada por los componentes volumétricos, que sería el tamaño del volumen de esta esfera, y superficial, que es el área superficial del sólido. En este caso, el cambio total en la energía libre va a depender del tamaño del sólido y de cómo va creciendo esta pequeña partícula llamada embrión. Para comprender esta ecuación vamos a imaginar este sólido como una esfera. Aquí sabemos que la energía libre va a depender de la energía del sólido y la energía del líquido, y que para que esta energía se lleve a cabo estamos hablando de la energía requerida para la transformación del volumen de líquido a sólido y de la energía requerida para desarrollar la interfase sólido-líquido. Podemos identificar en la primera parte de la ecuación, esta es la fórmula del cálculo de volumen de una esfera. Esta parte de la ecuación estamos hablando del cálculo del área de la superficie de la esfera y los dos componentes energéticos de volumen y superficie. Además tenemos una dependencia de este intervalo de la energía libre con el radio del núcleo. La energía libre total del sistema sólido-líquido va a cambiar con el tamaño del sólido. Como podemos observar en toda esta zona que está marcada con color verde, aún no logramos la energía requerida suficiente para obtener el radio crítico. Sin embargo, en esta zona donde se encuentra el cambio de energía máximo es donde el radio crítico se iguala con el radio del núcleo. Posterior a esta zona, la que estamos marcando con color morado, es cuando el núcleo tiene un radio mayor al radio crítico, donde el delta G ya está en su mínimo nivel, es menor que cero y por lo tanto ya es favorable. Y es a partir de este punto donde se inicia la solidificación por nucleación. Ahora, la nucleación homogénea se va a dar cuando el líquido se subenfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación como para formar ya un núcleo estable. Y para calcular el radio crítico en este punto, podemos utilizar estos modelos matemáticos. En el primero tendríamos la temperatura de solidificación del compuesto multiplicado por la energía superficial y necesitaría cuál es el radio crítico y todo eso, pero después véanlo si quieren, ¿verdad? Ahora vamos. Hola, bienvenidos a este segundo video del tema de solidificación. En este video vamos a hablar un poquito de las estructuras que se forman cuando se lleva a cabo la solidificación de un sólido. De acuerdo a lo que vimos en el video anterior, una vez que... Después, pensé que era otro. No, este viene después. Entonces, no sé si con esa explicación quedó un poco más
claro todo esto. Sí, profe. La parte. Me ¿Ya? quedó muy claro. Después voy Sí, a verlo profe. detenidamente. Lo explica re lindo la señora. Lo que pasa es que yo acá no tengo pizarrón, no tengo nada, entonces se me hace difícil por ahí explicárselos con palabras. Trato de ponerle todo mi esfuerzo, pero por ahí es difícil. Bueno, una vez que logramos ya sea homogénea o heterogénea, con radiocrítico, sin radiocrítico, ¿bien? Pasamos a que se nos empiezan a formar los granos, ¿bien? Que es la estructura que va a tener finalmente el metal. O sea, obtuve el radiocrítico, se formó el núcleo, ese núcleo comienza a crecer, ¿bien? Para empezar a formar el grano. Pero no es que crece uno solo, van a crecer simultáneamente otro montón de núcleos. Y eso, a medida que van creciendo, se van a ir chocando entre sí, esos granos, o con las paredes del molde. Ese genera lo que es el límite de grano, o el borde de grano, que se llama, que es el lugar donde se va a poner en contacto dos granos a medida que van creciendo y que sus caras no son paralelos. O sea, fíjense, este cristal tiene su cierto ordenamiento, vean el cristal A, y este otro cristal tiene su otro ordenamiento, pero acá, en el límite o en el borde del grano, fíjense que los átomos no quedan ordenados espacialmente como corresponderían, porque ahí, como es lo último que solidifica ese líquido, es a donde se van a ir todas las impurezas que no solidificaron y que encima no van a lograr tener el acomodamiento que necesitan de sólido. Entonces, el borde de grano es un lugar de alta tensión. ¿Bien? ¿Se entiende? De Sí, alta profe. tensión de energía, ¿no? Porque obviamente que lograr, como hablaba la señora recién, todo viene en relación a la energía libre. Tener este ordenamiento en el cristal A y en el cristal B es el nivel de menor energía. ¿Bien? Mientras que acá, al no lograr ese ordenamiento, tengo un nivel de alta energía en el borde de grano. ¿Bien? Y son regiones de transición, como les pongo acá, son regiones de transición entre las dos redes de los distintos granos. ¿Tá? No se ajustan a ninguna de las dos redes que pueda tener, y hay como una transición, o sea, tiene un poco de A y un poco de B, digamos, una transición entre las dos redes que lo están formando. ¿Cómo se forma o cuál es la naturaleza del borde de grano? Después vamos a ver que es muy importante para saber después cuál va a ser el comportamiento que tiene. El tamaño del grano también tiene un efecto sobre las propiedades. No es lo mismo un material con tamaño de grano grande que un material con tamaño de grano pequeño. ¿Ah? El borde de grano se caracteriza, como les decía recién, por ser irregular, como les pongo acá. Es la última porción del líquido que solidifica, ¿tá? Y presenta una concentración de impureza superior a la media que va a tener el baño líquido. ¿Por qué? Porque todo lo que no entra en la red del cristal A o en la red del cristal B, no entra en solución, va a ser segregado, digamos, al baño líquido, que todavía no terminó de solidificar. Entonces esa porción de... no los veo. Bueno, perdón. Entonces esa porción de líquido es la última que solidifica, por ende su composición química va a ser totalmente distinta a la del resto. Porque ahí van a ir a parar las impurezas y todo lo que no entre en la solidificación del cristal B y del cristal A. Entonces, si yo pudiera hacer químico en un borde de grano, vería que es totalmente distinta la composición del borde de grano que si se la pudiera hacer a un grano justo. ¿Bien? Tengo diferencia de composición química. Entonces, acá tengo, fíjense, esto es un grano, acá tengo otro grano, acá tengo otro, ¿bien? Esto es una ferrita visto por 1500. Y todas estas líneas negras que vemos acá, ¿bien? Son lo que se llama el borde de grano.
todas las líneas negras. Estos eran otras cosas que tenía la ferrita por ahí dando vueltas. La ferrita es una aleación de hierro con muy poco carbono. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Apenas comienza, si la solidificación es muy rápida, ¿bien? Quiere decir que extraigo el calor muy rápido, tengo lo que se llama el crecimiento dendrítico. ¿Bien? Crecen dendritas, ¿bien?, en dirección a la extracción del calor. Estas dendritas son más ricas en el metal que funde a más alta temperatura, porque es lo que primero va a solidificar. ¿Bien? En cambio, el baño líquido, o lo que solidifica el último, va a ser rico en el elemento de más bajo punto de fusión. Estas dendritas crecen primero longitudinal, después van creciendo transversales a ellas mismas, y pueden existir dendritas primarias, dendritas secundarias, ¿bien? O sea, primaria es la principal que se solidificó, a partir de ella comienzan a existir otras, a partir de esas secundarias comienzan a existir las terciarias, y de estas mismas se pueden abrir. Pero ¿se entiende el concepto? Ustedes tienen que visualizar que tengo dos elementos que se alean, uno tiene un alto punto de fusión, otro tiene un bajo punto de fusión. ¿Bien? Van a formar una solución, porque los estoy mezclando, no es que va a solidificar un elemento por un lado y otro por otro. ¿Tá? Entonces, lo que primero va a comenzar a solidificar, que por una solidificación heterogénea, ¿qué va a ser? Y la aleación que sea rica en el compuesto del más alto punto de fusión. Por lo tanto, el baño líquido va a quedar con el elemento, va a ser rica con el elemento de menor punto de fusión. Y eso va a ser lo último que va a solidificar. ¿Por qué no veo los videos, chicos? ¿De qué estamos hablando, profe? De la solidificación, los granos y límites de grano y cómo se va formando. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Puede dejar de compartir y compartir de nuevo? Porque se ve todo borroso, porque creo que es para video. Ah, no le saque, usted dice no le saque. Odio la tecnología. Ah, qué inteligente. Ahí va. Ahora sí los veo. Perdón. ¿Ahora lo ven mejor? Sí, profe, ahora se ve mejor. Bueno. Ya hablamos de los tipos de solidificación. Ahora vamos a ver cómo se forma el grano y el límite de grano. Eso es lo que estábamos viendo. ¿Bien? Habíamos definido grano, habíamos definido límite, y les expliqué las características que tenían, ¿no? Y acá les mostraba una imagen de unos granos de ferrita, que la ferrita era hierro con un poco de carbono. ¿Ah? También les explicaba que hierro tiene una temperatura de fusión de 1600 Bichirola, y el carbón, que en realidad es cementita, tiene una temperatura de fusión más baja, eran verlos, si frían o calientan. Entonces, cuando yo comienzo a solidificar, voy a tener un baño líquido con dos elementos, que uno tiene un más alto punto de fusión y otro tiene un punto de fusión más bajo.
tener, llámese el molde, ¿bien? Las impurezas que tenga el baño para poder formar núcleos, o sea, ofrecen de núcleos, las paredes de las lingoteras, que también son llamadas puntos fríos, o los moldes para las piezas, o donde yo vaya a colar. Entonces imagínense que este es un molde de metal, ¿bien? Donde acá tengo, fíjense, un tamaño de grano, acá tengo otro tamaño de grano y otro tipo, y acá tengo otro tamaño de grano y otro tipo de grano. Apenitas introduzco el baño líquido en esta lingotera que es de metal, ¿bien? Pasa esto, ¿tá? Se extrae tan rápido la energía calorífica que tiene, que disminuye tanto la energía cinética, que genera muchos núcleos y poco crecimiento. Acá me quedó todo baño líquido. Entonces, en el centro del baño se va a ir extrayendo el calor, ¿bien? Por eso crecen granos columnares. ¿Me entiende? Y esta solidificación, que es la última que se da, es lenta. Por lo tanto, al ser lenta, doy tiempo a que crezca el grano y que tener pocos núcleos. ¿Se entiende? Entonces tiene tres propiedades distintas el metal ese. No. Va a tener las propiedades diferentes. Va a tener propiedades diferentes, pero yo esto así no lo puedo llevar y ponerlo a servicio. Después yo le hago un tratamiento térmico. ¿Se entiende? O le hago un conformado plástico. Entonces ahí yo le arreglo las propiedades arreglando los granos internos. O sea, así como está, sí, no lo puedo usar. Obviamente, porque si yo corto probetas en distintas áreas, son todas propiedades distintas, es cierto eso. Pero yo no lo uso así como está. Porque la idea es tener una estructura interna homogénea, una microestructura homogénea. ¿Se entendió? Agüero creo que preguntó. ¿Qué hizo el comentario? No había No, comentado ¿qué fue nada. entonces? Porque se me pintó usted, no sé qué fue. Bueno. Creo que Gallo me parece que había sido. Sí, no. Lo que pasa es que acá no sé por qué le pongo que me resalte los que hablan y no me resalta y me queda en 3 acá. Odio el Zoom, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Ya falta poco, profe, ya vamos a volver a la presencialidad. ¿Cuándo? Hay que tener fe. ¿Cuándo? Hay que tener fe. ¿Cuándo? Acuérdense que en junio van a firmar otro que seguimos hasta fin de año. El año que viene y con suerte volvemos a clase, porque somos 1 millón, ¿dónde mierda nos van a meter? ¿Cuántas burbujas quieren que haga de usted un curso de 175? Imposible. No hay forma. Bueno, y acá vemos lo último, así ya dejamos porque a mí tampoco me daban todo es tema de extracción de calor. Como decía recién, esto yo no lo puedo usar porque tengo propiedades distintas en todos lados. Pero sí, o si es un lingote de acero, le hago un conformado plástico para darle forma, o le hago un tratamiento térmico específico para mejorar su microestructura y así poder vender el lingote. Cuando hago esas cosas, yo unifico el grano, porque lo ideal es tener este tipo de grano más o menos equiaxiales, que se llaman, y de cierto tamaño, que el tamaño va a depender de la función que vaya a cumplir, porque con tamaño pequeño tengo ciertas propiedades y con tamaño grande tengo otras, que eso ya lo vamos a ver cómo influyen en las propiedades de los materiales, ¿bien? Entonces, de acuerdo al tamaño que yo tenga, hay una norma que a mí me los clasifica a los tamaños de grano. Fíjense, esta norma, que es una norma, una ASTM, AISI, que se llama,
me dice que yo tengo que preparar una muestra pulida, haciéndole todas las cosas que hay que hacerle metalográficamente, atacarla con un ácido, cosa de que el ácido me ataque el borde de grano, ¿bien? Le produzca una corrosión al borde de grano. Entonces yo voy a un microscopio óptico y veo, esta es una cartilla de comparación, que es vista por 100. Entonces yo veo mi muestra al microscopio, comparo con la cartilla. Entonces yo ¿qué voy a ver? Y voy a ver granos, ¿bien? Y bueno, y depende del tamaño de grano que yo vea en mi muestra, lo voy a clasificar. Fíjense que el tamaño de grano 1 es el más grande, mientras que el tamaño de grano 8 es el más pequeño. No siempre voy a tener un solo tamaño de grano dentro de mi muestra. Cuando yo prepare mi muestra y la vea, voy a tener que hacer un paneo, ¿bien? Y tratar cuál es el tamaño de grano más predominante, pero muchas veces puedo tener mezcla de dos tamaños de grano, confiriéndome otras propiedades. ¿Vean? En la muestra número 3 tiene el tamaño de grano de la número 6, por ¿Está? ejemplo. Claro, tiene algunos que son más chiquititos, puede ser de la número 5. Entonces, Pero es que, por eso lo que pasa. Es que tengo tamaño de grano 1, tamaño de grano 2, 3, 5, 6, 7 y 8, así se clasifican, ¿bien? Cuando yo prepare mi muestra voy a ir al microscopio, voy a mirar por 100 y voy a usar esta cartilla por comparación, pero este tamaño no es el mismo que este. ¿Gallo fue el que habló? Sí, no, yo me refiero a que en la muestra número 3 hay algunos granos que son chiquititos, entre medio. No. En el y son medio del tamaño usted dice. del número 5. Claro, pero el predominante en realidad es el tamaño de grano número 3, que es más o menos este tamaño. ¿Qué se saca por comparación? Hay otros métodos. El método de las reglas para contar intersecciones, le pongo una reglilla al microscopio donde puedo cortar intersecciones, les pongo un círculo donde empiezo a contar los granos que caen dentro de un círculo que está determinado por norma. Bien, o sea, hay 3 métodos para poder hacer grano. El que más se usa es este, que es por comparación. ¿Bien? Entonces podemos hacer un paneo en el microscopio de toda la muestra que tomé representativa de mi material para verificar que no tenga, por ejemplo, grano 3 y grano 8 mezclados, o tenga distintas áreas en las que predomina el grano chico y en otras áreas el grano grande. Puedo tener mezclado, ¿bien? Pero si está uniformemente distribuido, no influye en las propiedades, pero si yo tengo sectorizado un tamaño de grano 1 con un tamaño de grano 8 sectorizado, obviamente que esa pieza va a funcionar mal. Porque con grano chico tengo ciertas propiedades y con grano grande tengo otras, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, dejamos acá. Hasta la clase que viene.